esta reunión, el salón de plenos de un ayuntamiento que representa pues la actividad municipal y la voz del pueblo, en este caso de Ribarroja, al director general que me acompaña, de Carlos Heleno, de Transporte, y al gerente de Ferrocarriles de la Generalitat, a Pablo Cotino. También veo aquí a personal de Ferrocarriles de la Generalitat. Especialmente lo digo por los periodistas, luego si quieren cuestiones más técnicas de la obra, ellos sin duda alguna se lo podrán explicar. Y a los vecinos, ¿no?, que fue hace un par de meses, cuando el año pasado yo estuve aquí, en este mismo pleno, pues para pedir en primer lugar disculpas, porque yo sabía que había malestar en el municipio de Ribarroja por la tardanza en la llegada del metro, de la línea 5 a Ribarroja, que estaba hablando en unos momentos yo creo que complicados absolutamente para todos, que yo sí que me comprometí a estudiar esas posibilidades. Se estudiaron las posibilidades y efectivamente no solo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en el pasado debate de política general anunció que se licitaban, sino efectivamente vinimos a dar plazos, y hoy pues es la parte, el final, casi el final, o la penúltima estación, hablando de trenes, la penúltima estación de un viaje largo, pero que al final va a llegar a buen puerto, ¿no?, a buena estación. Es decir, muy bien ha dicho Pablo Cotino, ayer firmamos el contrato, ayer 3 de marzo, con la empresa Siemens, es alemana, la antigua Dimetronics, que ha adquirido. Quiero decir que tras un proceso de licitación podíamos haber adjudicado directamente, porque FGV está excluido dentro de los sectores excluidos de la ley de contratación, pero hemos entendido mucho mejor ir a una pública licitación para que nadie diga absolutamente nada. Es que estamos en unos momentos tan complicados que mal si adjudicas directamente, mal si no adjudicas, mal si adjudicas con un concurso, una ya no sabe qué hacer. Decimos, pues ven a concurso, entre otras cosas, porque esto es una tecnología muy específica, solo podía hacer una persona, y había informes que podían, jurídicos, que permitían esta adjudicación directa. Hemos ido a un proceso de concurso para que nadie diga nada. Se ha presentado Siemens, casi 6 millones de euros de inversión, incluida el IVA, y ayer se firmó, con lo cual en este mes de marzo empezarán ya las obras, y como muy bien ha dicho, vamos a correr todo lo posible, pero también, como dice la ministra de Fomento, también son ustedes sabedores que al final esto es una cuestión técnica, que van a ser los técnicos los que van a decidir cuándo se pone en marcha, cuándo empiezan primero las pruebas, y cuando todo esté perfectamente terminado, ejecutado, confirmado, se pondrá en marcha, pero en todo caso en el 2015 vamos a intentar que a finales de 2014, principios de 2015 empiecen las pruebas y esté ya en marcha el metro. Por lo tanto, yo creo que es importante porque efectivamente ya llegamos al final, porque el metro ya estará en Ribarroja, y a partir de ahí, pues cuando se ponga en marcha, a disfrutarlo todos los ciudadanos. Saben ustedes que habrá 4 paradas, que estamos hablando de una serie de obras que el plazo de ejecución se marca, y simplemente pues me agradecería que a partir de ahora, como estoy haciendo con todos los ayuntamientos de allí donde llega el metro, pues se fomentase por parte de los ayuntamientos y las asociaciones el uso del transporte público, ¿no? Porque lo ha dicho el alcalde muy bien, y hay que hacer un breve recorrido de las inversiones que se han hecho en esta comunidad en materia de transporte público. Saben ustedes que el transporte público es fundamental para la vertebración, para la cohesión social, para conceder oportunidades